estamos hoy con Martí Castán. Martí es fundador de Comalogic y, por supuesto, trader algorítmico. Y hoy, pues, Martí, venimos a disfrutar de tu conocimiento y hablar un poquito contigo. Bienvenido. Nada, muchísimas gracias Alejandro por invitarme y como siempre un placer estar aquí contigo y como dices, a pasar un buen rato y a charlar de lo que nos gusta, ¿no? De verdad que sí, y seguro que aprendemos un montón. Antes de nada, Martín, nos gustaría pues conocer un poco, sabemos que tienes conocimientos bastante profundos de trading algorítmico, vamos a intentar hoy extraerte ahí un poco de lo que tengas ahí en la cabeza, pero antes de nada, Martín, lo que sí nos gusta saber es cómo te metes en esto del trading y no sé, cuéntanos. Vale, bueno, seguro que no son tan avanzados como tú dices, Ujú. pero mira, yo empecé en el mundo del trading, la verdad, por un amigo. Yo venía de la ingeniería electrónica, de hecho, había dejado la universidad para emprender en ese sector, en concreto en el sector del audio digital y en el diseño de placas de circuito impreso, que son esas plaquitas verdes que hay dentro de todos los aparatos y que lo gobiernan todo. Pues esa era un poquito lo que más me gustaba en ese momento y en lo que me quería especializar. Y la verdad es que, aunque a priori no tiene nada que ver, después eso me benefició, luego te lo cuento, pero lo que más me gustaba y hacia donde empezamos a ir era el diseño de placas de circuito digital, ¿vale? O sea, es decir, que corrían señales digitales ceros y unos por las pistas de cobre en lugar de ser señales analógicas. Y nosotros lo que hacíamos era procesar esas señales, una técnica que se llama DSP, Digital Signal Processing, que luego resulta que es algo que es muy parecido a lo que haces en el trading, al final procesar señales discretas, ¿no? Y allí, hacia esa dirección es a la que iba a los inicios, hasta que, bueno, evidentemente fue el primer emprendimiento y fue mal, como suelen ir los primeros, pero a raíz de todo eso conocí o sea, perdón, a raíz de eso, con unos amigos que eran del instituto, que habíamos ido incluso juntos al colegio, pero con uno de ellos no habíamos tenido tanta relación y como que volvió a salir la relación y él había estado operando acciones del mercado americano durante, hacía bastante tiempo. Por aquel entonces nosotros debíamos tener 21 o 22 años y era un momento así como de impasse, ¿no? Porque la otra empresa no acaba de funcionar, yo había dejado la universidad y era un poco de, hostia, ¿qué hago ahora, no? Y pues junto con él, que es el que operaba, y otro amigo que se llamaba, bueno, no voy a decir nombres por privacidad, pero que él acababa de terminar el grado de Derecho. Y, y bueno, pues como que nos enseñó un poco lo que hacía y de alguna manera nos cautivó, ¿no? La idea de que tú puedes participar en los mercados de una manera tan sencilla. Y él nos decía, no, mira, cuando el precio hace lo que eran resistencias, ¿no? En la zona inferior yo compro, cuando sube arriba yo vendo. Pensamos, hostia, pues no sé, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y de allí, de precisamente, además me acuerdo de una reunión que tuvimos en una cafetería ahí en la Mella del Vallès, el pueblo donde vivíamos, pues ahí empezó a nacer todo. Y de allí ya se fue ramificando. ¿Siempre ha sido tu enfoque, empezaste directamente por un enfoque sistemático o fuiste ahí modificando el enfoque? ¿Cómo hiciste, Martí? No, al principio éramos completamente discrecionales. Lo que pasa es que todo esto de procesar señales de audio, que luego pasó a ser procesar precios, vino más tarde, ¿no? Pero empezamos siendo 100% discrecionales y luego empezamos a tirar hacia a intentar tener un sistema. ¿Vale? Nosotros operábamos básicamente en el futuro del petróleo. En ese entonces estábamos con Interactive Brokers y con ProRealTime. Era la plataforma que utilizábamos. Y sí, es que me hace gracia recordarlo porque fueron tiempos interesantes, ¿eh? Pues teníamos un sistema, o empezábamos a diseñar un sistema en el que intentábamos, pues eso, detectar los máximos y detectar los mínimos y tradear lo que eran esos rangos. En ese momento no teníamos mucha idea de lo que hacíamos, pero en teoría era una estrategia estilo de reversión a la media, en la que buscábamos comprar cuando los precios caían y viceversa, anticipando esos giros, ¿no? O en esos puntos de giro. Y evidentemente empezamos a hacer unas pruebas, bueno, empezamos a hacer backtesting, que no. Oímos por ahí de que eso se hacía y lo hacíamos a mano. Ahí tengo aún en casa de mis padres los papeles, o sea, los DIN A4, tochos de DIN A4 y con todo escrito. Y el tema es que no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos, pues lo que hacíamos era hacernos trampas al solitario, porque a toro pasado íbamos apuntando qué hubiéramos hecho. Y evidentemente eso no tiene ningún sentido, pero para ese momento para nosotros sí lo tenía. Y luego, pues cuando habíamos reunido lo que para nosotros era suficiente evidencia,
nos dispusimos a operar en real. Ojo, pidiéndole dinero a nuestras familias, lo poco que podíamos haber ahorrado nosotros. Yo te iba a Y bueno, decir, Martí, varios jóvenes de 20 años operando con futuros, ¿qué puede salir mal, Martí? exactamente, ¿qué puede salir mal, no? Si todo el mundo parece que en Instagram tiene Lamborghinis y jets privados en esa edad operando futuros, precisamente, ¿no? Madre mía. Pues bueno, evidentemente nosotros no fuimos uno de ellos. Y, y lo peor de todo es que al principio salió bien, Wow. irónicamente. O sea, lo que hacíamos era, estábamos los tres en casa de mis padres, en el sótano, teníamos ahí montada nuestra jaula de trading, ¿no? Y operábamos cada día, pues empezamos a las 2:30 más o menos, antes de que abriera la sesión americana, hasta las 8 de la tarde. Y lo que intentábamos hacer era, base a ese sistema que habíamos diseñado, pues los tres decidir cuándo íbamos a entrar y cuándo íbamos a salir. Primer problema, que con los mismos datos del mercado, a veces los tres no nos poníamos de acuerdo de cuándo era o cuándo no era una señal. Con lo cual, dices, aquí hay algo que empieza. Pero bueno, enganchamos una época en la que simplemente tuvimos suerte y lo que hacíamos era operábamos y después de operar nos íbamos al cine o a cenar juntos. O sea, imagínate, claro, tú ya te ponías en esa edad en que, bueno, menuda vidorra, ¿no? Y yo recuerdo una vez que ganamos muchísimo dinero en una jornada, que claro, en ese entonces, pues nuestros amigos que estaban o estudiando o en trabajos para pagarse la universidad. Y decíamos, hostia, en una sesión hemos generado más que lo que nuestros amigos cobran en un mes. Y esto es como que nos chocó. Y nada, pues evidentemente perdimos todo al siguiente mes. Lo bueno es que tuvimos la suficiente cabeza como para quedarnos a cero. Es decir, no perdimos dinero original, sino que perdimos lo que habíamos ganado al mercado. Pero eso fue una gran lección y ahí es donde nos dimos cuenta de que, vale, que nos habíamos creído más buenos de lo que realmente éramos y de que o nos poníamos en serio o eso tenía mucho upside, ¿no? Tenía mucho potencial, pero a la vez tenía mucho riesgo. Interesante, qué interesante, Martí. Podríamos sacar aquí un montón de lecciones y de nuevo, gracias por compartirlo, porque me interesa mucho. ¿Qué le dices a tus padres cuando empiezas tu andadura y cuál es la conversación 2 meses después, cuando terminas la andadura? Por lo menos esa primera etapa de aprendizaje, vamos a decir. Sí, además es que me acuerdo de anécdotas que fueron divertidas porque recuerdo que la primera vez, que claro, nos venimos muy arriba y ya directamente lo que fuimos a hacer es hacer un retiro de la cuenta del broker para sacar el dinero en efectivo y pagarles a nuestra familia los dividendos, ¿sabes? O sea, imagínate. Ah, Y luego, con una cabeza más fría, lo que fuimos a nuestras familias, le pedimos que nos devolvieran los dividendos. Suerte que eran nuestras familias, porque a qué inversor le haces eso. Compramos un ordenador para al menos tener mejor tecnología, porque mi ordenador entonces era muy viejo y ProRealTime, que funciona sobre Java, pues le costaba horrores tirar la máquina virtual de Java y bueno, en fin. ¿qué tal la conexión Pero con Interactive Broker? ¿Qué tal ahí el API? ¿Qué tal la no, conexión? ¿Se estaba bien? sí, sí, como era a través de ProRealTime, Ajá. la plataforma, digamos, está diseñada para trabajar tú con Ah, la vale. interfaz gráfica, no era nada en programación ni nada. Estaba yo pensando en Visual Chart con la conexión. Ok, no es. Ah, Vale, no, bien. no, eso, en ProRealTime. Y en ese momento, pues nada. También te digo, si hubiera habido cualquier problema de conexión, teníamos tan poca idea que no nos hubiéramos ni dado cuenta. También te lo digo. Bueno, Pero bueno, también fue lo bonito de la época. Y luego, pues eso, como lo decimos a nuestros padres, fue, pues oye, mira, lo que hemos hecho no ha funcionado, al menos no hemos perdido dinero y gracias por la confianza, pero tenemos que formarnos, tenemos que hacer algo si queremos seguir en esta dirección porque así no podemos continuar. Y de hecho, yo ahora doy gracias a mis padres también desde aquí porque jamás me pidieron el dinero de vuelta y de hecho o sea, sigue en las cuentas que eso fue evolucionando hasta lo que hemos ido creando ahora. Y en estos años han podido sacar una rentabilidad interesante, pero en ese momento lo veían muy crudo, pero creo que no nos lo dijeron mira, para no qué bueno. desanimarnos. Qué bueno. Desde luego, Martí, las primeras experiencias marcan y mucho. Marcaron en principio cuando ibais bien para luego coger confianza y luego, obviamente, con la situación irremediable, por otra parte, ¿no? Tres jóvenes aprendiendo. ¿Cómo afrontas una segunda experiencia entonces? Porque después de esa experiencia, ¿cómo te levantas? ¿Por dónde vas? Por si alguien que te está viendo, que está en la misma situación, pues quiere ver un poco cómo has conseguido ser hoy lo que eres, ¿no? Pasando por ese inicio. Vale, a ver, es importante tener en cuenta una cosa.
explicado así en perspectiva y con los años es divertido y lo explicamos así con el cachondeo. Pero en ese momento no fue nada divertido. Yo recuerdo levantarme con ansiedad, sobre todo en la época de que empezamos a perder, porque no entendía por qué estábamos perdiendo. Eh, y yo me levantaba con la ansiedad de saber, de pensar de si ese día volvería a ser perdedor. Y eso es duro. También, a la hora de colocar las órdenes, lo hacíamos a mano y íbamos con más riesgo del que deberíamos haber habido, haber utilizado, porque yo es que recuerdo que me temblaba la mano cuando había que tomar decisiones rápidas. Entonces, eso lo he dicho, ¿no? Es muy bonito, pero luego esto te enseña que esto no es un juego y que hay que prepararte. Y con eso un poquito, pues, fue es decir, con ese dolor fruto de esa situación intentamos afrontar el futuro con el conocimiento de decir, vale, tenemos que formarnos y tenemos que aprender más. Me he olvidado de la pregunta que me has hecho y me he ido por las ramas, creo. No, la segunda experiencia, es decir, te decía, no, ibas bien, ¿no? Tienes una primera experiencia que termina como termina. ¿Cómo afrontas esa segunda Eso. experiencia para poder continuar un poco tu camino, ¿no? Hasta dónde estás hoy, Martí. Vale, pero no, pues entonces te respondía bien. Sí, o sea, esa mala experiencia nos permitió o nos hizo reflexionar para poder afrontar la siguiente etapa, que básicamente se centró en la formación, en formarnos, en decir, vale, esto no es un juego, evidentemente se puede ganar mucho, pero también se puede perder mucho y hay que hacerlo bien. Entonces, lo que hicimos a continuación fue intentar formarnos. ¿Cómo lo hicimos? Buscar todo lo que cayó en nuestras manos en ese entonces. Vídeos en YouTube, que no había tantos como ahora, libros, que no había tantos como ahora. Y luego, pues, formaciones que encontramos, empezamos con, no voy a decir nombres porque tampoco hace falta, pero bueno, con una gente que hacía trading de futuros, que de hecho es el nombre, ya directamente se llamaban así. Eh, y bueno, vimos que efectivamente que no, que todo esto del trading manual, de que tomar decisiones sobre una serie temporal que parecía aleatoria, como que esto no era el camino. Y recuerdo que una vez vimos un documental sobre los famosos traders de alta frecuencia, que en ese entonces era como una palabra, era un momento de Michael Lewis Flash Boys, de la publicación del libro, ¿no? Era como una cosa muy nueva y que despertaba. Año 2010, ¿no? Sí, bueno, era un poco después entonces, porque eso debía ser sobre el 2013 o así. Entonces, Bueno, bueno, pues casi, sí, más o menos. más o menos, sí. Bueno, quizás no fue el año de publicación, fue el año que yo lo descubrí, pero era ese momento en el que el tema Ujú, de la alta frecuencia y esas black ujú, boxes, ¿no? Estaban como en boca de todos. ujú, Y yo recuerdo ver ese documental y pensar, vale, yo quiero ir hacia allí. O sea, esto es lo que me llena. Y ahí es donde me hizo el clic de toda la parte de ingeniería y todo lo que venía detrás. Decir, vale, si nosotros estábamos intentando seguir unas reglas fijas, que luego nos las saltábamos, las interpretamos, lo que quieras, pero esas reglas, ¿por qué no se pueden codificar? ¿No? Entonces, cuando vimos eso, que había gente que ya lo hacía, fue como, ah, claro que se puede. Y ahí es donde intentamos empezar a abrir ¿no? la caja negra de lo que es el trading algorítmico, de lo que es la sistematización de procesos, y allí fue cuando realmente creo que empezó mi obsesión por esta disciplina en concreto. ujú. Trading algorítmico, entonces, Martí, de baja latencia, ultra rápido, entiendo, haciendo mención a lo que decías de los Flash Boys, ¿o no? No, 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 no. O sea, eso era a donde queríamos llegar, pero Ah, era ujú, al contrario. vale. Primero bueno, por los costes de infraestructura, evidentemente, que no lo podíamos asumir, y porque primero hay que empezar a poquito para luego, en todo caso, ir avanzando. No, no, nosotros empezamos en ese momento intentando diseñar estrategias que operaban, si no recuerdo mal, no recuerdo si eran en una hora o en un día. Pero bueno, en cualquier caso o sea, no sé, es que ahora te hablo de memoria, ¿eh? Pero las operaciones no duraban más de una semana, Ujú, ¿vale? Y empezamos intentando diseñar con el propio sistema que tenía Real Time, que no me acuerdo el lenguaje cómo se llamaba, era un lenguaje que era propio suyo, que hacía las cosas muy fáciles, pero que rápidamente te encontraba con limitaciones, ¿no? Y nada, empezamos en esa dirección, pero tampoco tuvimos demasiado éxito, y es como que la cosa se congeló durante un tiempo. Y yo allí la verdad es que seguí investigando por mi cuenta, leyendo blogs, intentando, no sé, de alguna manera trasladar ese conocimiento que yo tenía de procesado digital de señal a procesado,
de series temporales discretas, que al fin y al cabo es lo mismo. Lo que pasa es que en un sitio la fuente de la señal viene pues del mundo natural, ¿no? De una voz que se ha grabado o de un ruido que se ha grabado de una guitarra, por decir algo, a ahora que simplemente viene de un proceso de order matching de un servidor y que genera esos mismos, bueno, o datos parecidos, ¿no? Y ahí es donde empezó un poquito pues toda esta obsesión. Allí también fue cuando empecé a aprender Python. Yo en ese entonces programaba en C y alguna cosita de Java, porque básicamente es lo que habíamos tocado en la universidad. Pero también fuimos a otro curso en Barcelona. Ahí conocí a unos chicos con los que me fui a Reus e iniciamos un proyecto allí. Ahí también es cada vez, yo iba, digamos, más en la dirección del trading algorítmico, tenía cada vez más claro que ese era el camino. Todo eso fue periodo también de investigación hasta que, digamos, teníamos ya, tenía la que fue la primera estrategia lista para empezar a operar 100% automatizada. En ese entonces ya utilizaba MT4 y lo tenía todo picado, programado en MQL4, que al final es C. Bueno, es una API de C, bueno, sí, vamos a llamarlo así. Y luego también empecé a hacer el IPAT en Quantinsty para coger un poquito más de conocimiento específico de este sector. A todo eso con los dos chicos que comenzamos, ellos dejaron de operar y también nos separamos un poco. Bueno, es que también eso dicho así creo que fueron un proceso de 6 o 7 años. O sea, que se Bueno, han dicho muy rápido, pero fue tiempo. qué bueno. Y, y al final, pues de ahí sale todo. De ahí luego salió la idea de que, vale, yo me quiero dedicar a esto, quiero hacerlo de manera automatizada, de manera sistemática. Y, y para llegar al éxito en este campo, tenemos que montar una firma de trading y tenemos que juntar un buen equipo. Y un poco esa realmente esa es la historia, sí. Bueno, ahí Evidentemente resumido. buscando trabajos mientras tanto para poder pagar, ¿no? Todo esto, para poder ir viviendo. Algunas clases que dimos en Reus presenciales, otros proyectos que luego salió una consultora, montamos una consultora que hacíamos tecnología para brokers en concreto. Luego un broker de Chipre cuyo dueño era malasio, pero vivía en Dubái y nos compró la empresa porque le molaba lo que hacíamos. Empezamos a diseñarle tecnología específica para su broker, luego para otro broker que abrieron. Ahí también conocimos a mucha gente dentro del sector, cada vez conocíamos un poquito más cómo era la infraestructura de liquidez interna, cómo funciona todo esto. Y bueno, también fue un periodo bonito en el que diseñamos tecnología muy potente, aprendimos muchísimo fuera de lo que, o sea, de lo que sería el sell side, ¿no? Lo que se conoce como la otra parte, ¿no? No la parte de gestión activa, sino la parte de las empresas que le dan servicio a las empresas de gestión activa. Y todo ese conocimiento, pues al final intentamos utilizarlo para llevar a cabo nuestro propósito final, que es montar coma y que tenga éxito, que también se dice muy rápido y muy fácil, pero es muy difícil. Bueno, has abierto ahí un melón interesante, hablando acerca de no solamente tu visión como trader algorítmico, sino también con la parte del broker. No nos vamos a meter mucho aquí tampoco, porque me interesa más la parte de gestión, seguramente a que quien nos esté viendo también, Martí, pero ¿qué es lo más sorprendente que te has encontrado trabajando para el mundo del lado de la venta, como decías, ¿no? De broker, lo más Lo, sorprendente. lo tengo clarísimo. Sin dar nombres, No, obviamente, por tema de regulación. no, y por protección, porque también fue una época divertida, pero Pero como mi hay choque, tanto que la gente habla, ¿no? sí. Tantas cosas sin saber, tú has estado ahí dentro, has estado programando cosas para broker y encima has citado el nombre de Chipre. Bueno, pues tú, no sé, Sí. cuéntanos. Mira, bueno, hemos trabajado para brokers en Chipre, básicamente, y para brokers en el sudeste asiático, pero la respuesta a la pregunta que me haces, yo es que me acuerdo clarísimo. Fuimos a la sala de dealing de uno de los brokers para los que estábamos trabajando, porque la idea era automatizarles. Donde se ejecutan, la sala donde se ejecutan las órdenes y se cruzan, ¿no? Sí, o Sí, sea, para quien nos está la sala escuchando, para que lo vaya siguiendo, Martín. eso es, la sala de dealing es la sala donde están una sala sin ventanas, o sea, unas oficinas súper chulas, pero en el medio de las oficinas, una sala sin ventanas, que tenían unos cristales pero estaban ahumados, o sea, no se veía el mundo exterior. Estaban ahí metidos Lo que tres llaman la tíos, pecera a veces en algunas eso escenas, ¿no? es, el head de dealing y dos traders. Y esa sala o esa gente básicamente a lo que se dedica es a mantener la contabilidad de los libros del broker. Y cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Pues a mantener los riesgos de contrapartida al día y ajustaditos.
sea, básicamente esa gente lo que da es la contrapartida a lo que todos los traders tradean contra ellos y lo que no quieren se lo mandan, le mandan la patata caliente a sus proveedores de liquidez para que hagan lo mismo. Y esa era la sala. Y yo recuerdo que en ese entonces mi visión era como que, o sea, era un broker muy grande. Y yo pensaba que a nivel tecnológico íbamos a ver algo que era una locura. Y mi sorpresa fue cuando estaban dos tíos con un Excel, con procesos manuales, con 6 pantallas, copiando CSVs de un sitio a otro y decir, yo no me puedo creer que por aquí pasen los miles de millones que pasan cada mes en volumen y que se gestione con Excel. Recuerdo que ese fue un choque, pero también utilizamos ese choque para decir, hostia, todo esto lo podemos automatizar y crear un producto cojonudo. La verdad es que luego no lo pudimos vender como pensábamos, pero recuerdo que eso me llevé las manos a la cabeza a pensar, pero madre de Dios, ¿cómo puede ser ¿no? que el mundo esté donde esté? Y a mí me pareció que entraba en una sala donde se utilizaba tecnología de la edad de piedra, ¿no? Pero sí, 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 eso me llamó mucho la atención. Increíble. Porque luego también se habla mucho, Mardía, respecto a pues algunas jugadas que hacen algunos brokers, que si tocada de stops, que si yo no sé si he estado metido un poco en la parte esa y has llegado a ver algo, es verdad, es mentira, no sé, para la gente que nos escuche, la desconfianza está siempre que hay latente con un broker y más de ciertos países. No sé si has llegado a ver A ver, algo o tienes. hay que tener en cuenta que esta industria, y en concreto la industria de los CFDs, es el salvaje oeste, es un jardín de pin y pon al lado de lo que es esta industria, ¿vale? O sea, es la selva absoluta sin... No es que no haya leyes, porque las hay, y más cuando las entidades están reguladas, pero el modelo de negocio de un broker es que sus clientes pierdan, ¿vale? De este tipo de brokers. Lo que ocurre es que luego cuando los brokers se hacen muy grandes, básicamente ya no les sale a cuenta mantener estos libros de contrapartida tan grandes porque tienen que depositar muchísimo colateral con sus proveedores y todas las historias estas. Y básicamente entonces se dedican a cobrar de las comisiones porque el volumen que les entra es monstruoso. Pero cuando son brokers pequeñitos y tal, sí, es la selva. Nosotros también teníamos un código moral muy estricto y no trabajábamos con cualquier broker. También con los que hemos trabajado regulados en la SISEC. Evidentemente, estas prácticas no las hacen, pero sé de brokers que sí que las han hecho. Sí, sí, por supuesto. Ujú. Yo te digo, con los que nosotros trabajábamos, no había ni captura de stops ni este Ujú. tipo de cosas. Y luego también, no es que yo vaya a defender a los brokers, ni mucho menos, porque creo que los brokers son en general poco honestos. Pero también hay muchas cosas que los clientes les achacan a ellos y es por desconocimiento de cómo funcionan los mercados, por ejemplo. Pero ellos no pueden hacer nada. Entonces, también que el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo, que hay gris en todos los, ¿no? En todos los sitios. Pero no los Ya, estoy defendiendo, ni mucho menos, pero está he claro. visto cosas que dices, hostia, pues el cliente no tiene razón. No sé, quizá para alguien en España sabemos la cosa como está, así que no hablamos de España, hablamos de otros países fuera de España en respecto a CFDs, pero un poco, según lo que te he escuchado, que sea un broker grande y que sea un broker regulado, entiendo. ¿O qué Sí, recomendación siempre. darías a alguien que esté buscando, no sé, un broker, que tú que has conocido un poquito el sector, Martí? A ver, lo primero, el hecho de que esté regulado siempre es una garantía. Esto está clarísimo. Entonces, lo primero, usad el sentido común, porque si te viene un broker de las Islas Banana con depósitame aquí tanto y luego ya veremos, o tenemos un equipo de gestión interno que te vamos a generar tanto rendimiento y te ponen prisa, esto, alarma roja, ni caso. O sea, fuera. Entonces, si alguien quiere buscar un broker decente, pues eso, primero que esté regulado. Si puede ser que esté regulado en la zona donde él vive, porque que esté regulado en ciertas islas tampoco, no nos engañemos, ¿vale? O sea, tú vas allí y te cuesta la licencia unos miles de euros y se acabó. O se la compras a otro broker que se la quiera vender, ¿vale? Pero bueno, que esté regulado, digamos, en una jurisdicción seria, que esté protegido por los depósitos de garantías de los países en el que esté regulado o incorporado en ese caso, y evidentemente que las condiciones de ejecución, de acceso a liquidez y los costes sean baratos. Esto, o sea, tú como trader tienes que mirar por ti, no por el broker. El broker ya ganará dinero contigo, eso tenlo seguro. Pero busca lo mejor para ti, pero busca que estés protegido. Ujú. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Son guías muy, muy, muy abiertas, ¿no? Pero es que realmente no hay más. mm, Hacer la investigación, ¿no? Y ver que sea solvente, que sea grande y ya está. Sí, sí. bueno, estoy acordando porque, claro, yo en el año 2000.
Sí, te trabajaba en una sociedad de valores que también comercializaba ese tipo de productos. Llegó a venir un hombre, me acuerdo, ahí en una reunión con su portátil diciendo, mira, yo abro una operación y automáticamente el precio se va en mi contra, ¿no? Hablando acerca un poco de que muchas veces se culpa al broker de cosas que en realidad no tiene, ¿no? Y este hombre hablaba, no sé si era el eurodólar o lo que fuera, y siempre decía que iba el precio en su contra, ¿no? Y cuando era que había abierto mal la posición o de forma aleatoria el precio hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y el hombre Ahí estaba también hay ahí un sesgo. obsesionado, ¿no? Sí, también hay un sesgo interesante que muchas veces, esto es off topic, ¿no? Pero nos acordamos de lo que queremos acordarnos, ¿no? Y de que si yo sé o creo que me va a ir en contra, los días que me va a favor no les presto tanta importancia o no me acuerdo, pero cuando me va en contra es, ¿ves? Lo sabía, ¿no? Mm. O sea que eso también hay que... Pero bueno, en Ahí, fin, sesgo de historias de estas, ¿no? confirmación. Nada, Eso es. cortamos ya con esto. Lo que me interesa, Martí, por lo que te he traído aquí, es para hablar de trading algorítmico y también de un poco tu enfoque, ¿no? Si tuviéramos que definirte, Martí, sobre cuál es tu enfoque al diseñar una estrategia algorítmica y cómo identificas las oportunidades, ¿qué me dirías si te pongo el micrófono delante? Vale, bueno, ahora, aunque esté yo aquí, yo como Martí, voy a contestar por todos los miembros del equipo de Coma, Ujú. ¿vale? Si Sí que es quieres, verdad que luego si quieres hay personas... explicarnos qué hacéis en Comalogic, Martí, así ponemos un poco el contexto, qué hacéis en Vale, Comalogic y luego si quieres me contestas la pregunta si quieres. vale, voy muy rápido para... Es que la otra pregunta es la interesante. Pero nada, en Coma simplemente somos un grupo de personas que cada uno tiene un talento que se complementa con el del resto del equipo y Ujú. nuestro objetivo es simplemente crear una firma de trading algorítmico y ganarnos la vida del trading. Ese es el objetivo. Con vuestro propio capital. Con nuestro propio capital, efectivamente. Ujú. Esa es la idea. Lo dicho, es muy rápido y muy bonito decirlo. Hacerlo y conseguirlo es otra, pero bueno, ahí estamos, poco a poco. Entonces, yo te diría, sí, o sea, mi perfil. No, te voy a responder como Martí, porque dentro del equipo pueden haber otros perfiles, entonces en este aspecto. Dentro de la firma sí que es 100% algorítmico y todo sistematizado. Es decir, todos los procesos están prepensados y no hay fruto a la interpretación. Y yo en mi caso, el tipo de estrategias con las que he trabajado más serían las estrategias de skew de retornos positiva, es decir, estrategias tendenciales, lo que conoceríamos, que se suelen caracterizar pues por eso, ¿no? Por un porcentaje de acierto bajo, pero con un ratio beneficio-retorno pues muy alto, ¿no? Es decir, que si cuando pierdes uno, me invento, cuando ganas cinco o seis. Pues buscar esa skew positiva, que al final es muy sana, creo, para la operativa, pero el problema es que es difícil de sobrellevar. ¿Por qué con esto? Porque creo que es a lo que me acostumbré desde el principio. Aunque esa primera estrategia del petróleo buscaba recorridos pequeños, sí que es verdad que teníamos un ratio, íbamos con un take profit, es que se me acuerdo, de 30 ticks, ¿sabes? De 30 puntos que podía moverse el petróleo crudo, que en ese entonces eran $300 por take profit y un stop loss de 100. O sea, íbamos a buscar un ratio 3-1. Quizás porque me acostumbré desde ese entonces. Y sí que es verdad que últimamente estamos diseñando estrategias con un perfil de retornos distinto, pero bueno, están aún en el laboratorio. Ujú. Pero no sé si te he respondido, pero sería esto: Sí, sí, sí. sistematizado, ejecución automática, es decir, codificada en un algoritmo, y a poder ser con skew positiva y buscando recorridos largos. Me interesa en qué marco temporal, Martí, actúas. No sé si siempre el mismo, no sé. Mira, ahora mismo tenemos, o sea, la estrategia principal es KLV, que está en Darwin, o sea, KLV es el nombre del Darwin, y la estrategia subyacente es una estrategia de tendencias que tiene, digamos que cierra, o sea, una operación dura máximo una semana. Ujú. Y en este caso operamos en divisa, bueno, también operamos en oro, pero básicamente en divisa. Y lo que hacemos es cerrar antes del fin de semana para evitar, o sea, no, cerrar antes del fin de semana ayuda a evitar, evidentemente, el riesgo de gap de fin de semana, que en el mercado de divisas es elevado. Elecciones, cualquier cosa que pudiera haber, pues acostumbran a existir. Pero bueno, básicamente porque la estrategia lo diseñamos con ese marco temporal. ¿Por qué? Porque las divisas no son un instrumento o un asset class famoso por sus grandes tendencias. A no ser que Ujú. cojas el dólar en este último año por el carry trade y estas cosas, pero no suele haberlo, ¿vale? Ujú. Y ese es el marco temporal en el que nos estamos moviendo ahora. Tenemos dos modelos nuevos que ya están, bueno, los dos están en producción, uno está en prueba, o sea, en producción pero en prueba para ver cómo se comporta realmente en tiempo real y con dinero real y todo. Pero estos dos son en temporalidad diaria, con operaciones que duran desde, te diría, 3 días hasta 4 meses.
Ujú. Si alguien, bueno, te hago una pregunta antes y ahora otra Sí, y después, ahora ¿no? estamos ¿Sí? también yendo hacia un poco más hacia abajo, ¿eh? Pero era que teníamos que tener un poco la cartera de timeframes un poco también diversificada Ujú. y por esa razón íbamos hacia esa dirección. Claro, hay autores y gestores, bueno, y traders que lo que determinan es la tendencialidad por algún sesgo natural que tenga el activo en concreto, por algún sesgo temporal. ¿Mides algo en concreto o simplemente haces backtest, ves que algo tiene pues los ratios positivos y listo? O le pides algo más al activo para poder determinar que es una operativa tendencial interesante? No sé. No, no. Lo que hacemos primero es, o sea, el proceso es el siguiente. Primero, ¿qué queremos diseñar? Vale, queremos diseñar una estrategia que vaya a buscar tendencias. Luego nos preguntamos, ¿qué es una tendencia? ¿Cómo podemos medir primero o sea, que el mercado exhibe este comportamiento al que nosotros arbitrariamente hemos llamado tendencia? Buscar evidencia científica de que eso existe, y cuando digo evidencia me refiero tanto papers como cómo diseñar un experimento que de alguna manera nos dé significancia. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo poder diseñar un instrumento que nos dé seguridad y que nos pueda de alguna manera, o que podamos demostrar con cierta significancia estadística de que ese comportamiento está allí? ¿Vale? Por ejemplo, podríamos mirar si hay autocorrelación en los instrumentos que estamos operando para Ujú. ver si realmente el hecho de que haya un movimiento en una dirección influye en que ese movimiento se siga dando, que es la definición de una tendencia, ¿no? Pero por otro lado, también es interesante entender el por qué eso se da y por qué tu estrategia gana. Porque recordemos que el mercado es un juego de suma cero y si tú ganas, yo quiero entender quién hay al otro lado de mi trade y por qué está dispuesto a perderlo, ¿no? Entonces realmente te das cuenta de lo que estás explotando son risk factors. Por ejemplo, una manera de verlo es si tú, por ejemplo, quieres beneficiarte del sesgo alcista de la renta variable, tú tienes que asumir el riesgo de que eso puede caer, ¿no? El famoso risk premia, lo que sería la beta del mercado. Pues utilizando esa misma lógica de pensamiento, es lo mismo de que, vale, ¿por qué una aseguradora gana? ¿No? ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar por asegurarse? ¿No? Pues porque se cubre sobre el riesgo de un evento muy grande, pero que no, es poco probable. Y sin embargo, la aseguradora tiene el riesgo bien estudiado y ella cobra por eso, ¿no? Entiende quién está al otro lado de su trade. Pues nosotros intentamos hacer lo mismo con, con las estrategias que diseñamos. ¿Qué ocurre también? Por ejemplo, en el tema de la tendencia, pues hay muchos estudios de lo que llaman el behavioral finance, ¿no? Como las finanzas del comportamiento y tal, de que Ujú. pues, la gente, pues cuando hay movimientos extendidos, pues tienden a, se sienten más seguros comprándolo otra vez y luego cuando las caídas son más fuertes porque duele más la pérdida que la ganancia, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente son solo teorías, nunca sabremos al 100% si son ciertas, pero intentamos entender de que si nosotros vamos a comprar un activo o vamos a holdear cierto riesgo, pues ¿por qué esa estrategia debería ser ganadora, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, ir en corto en futuros del VIX es una estrategia ganadora? Bueno, pues porque la gente precisamente compra protección. Ujú. Interesante. Si tuvieras que, no sé, explicar un tipo de estrategia tendencial que ya no utilices, pero que has utilizado en el pasado, a lo mejor, y pueda ser interesante como algo básico para poder construir a partir de ahí, Martí, ¿qué podrías, no sé, alguna estrategia que se te ocurra? No sé si puedes compartir alguna así sencilla para alguien que le Sí, pueda sí, servir. sí, realmente son cosas tontas como un zapato. O sea, lo que intentamos pensar es, primero, ¿cómo vamos? O sea, una vez tenemos detectado que efectivamente las tendencias existen en los mercados, la siguiente parte es, vale, ¿cómo las capturo? Pues resulta que es muy fácil capturar una tendencia, una media móvil, sin ir más lejos, si miras su pendiente. El tema está si el instrumento que hay debajo se mueve o no se mueve. Pero esa es una muy buena manera de hacerlo. Y es una manera robusta, además. Lo mismo puedes hacer con, por ejemplo, los famosos canales de Donchian o Donchain o algo así. O sea, básicamente un rolling max y un rolling min para ver cuándo lo que sería una estrategia de breakout. ¿Qué tiene de bueno esto? Que si tu hipótesis se cumple, tú habrás tenido una señal de entrada sí o sí. Es decir, si el precio sube,
el pendiente de la media va a tener que pasar de negativo a positivo en algún momento, no hay otra. Si sube lo suficiente y tú, o sea, es decir, si tú tienes una media de 8.000 millones de periodos y te sube un día, no, pero ya nos entendemos. O sea, igualmente, si el precio sube de manera continua durante tiempo, en alguno de los periodos se habrá roto un máximo, por definición, porque si no, no podría estar haciendo máximos nuevos, ¿no? Y son conceptos que son muy sencillos, como te digo, pero a la vez creo que son muy potentes, porque creo que hay mucha gente que busca, y ya te digo, esta es opinión personal, no es ni una opinión correcta, o sea, que nos funciona a nosotros. Y bueno, llevamos un año y pico planos, o sea, que tampoco nos funciona tan bien durante este periodo. Pero lo bueno es que cuando se dan este tipo de señales, es decir, tú no puedes haber tenido el comportamiento en el precio que quieres explotar sin que no hayas tenido una señal. Mientras que si buscas, por ejemplo, comportamientos de giro, tú puedes tener un giro antes de haber tenido tu señal de que hay un giro, ¿no? Si mides, por ejemplo, no sé, si estás monitoreando un spread cointegrado entre dos activos, puede ser que ese spread vuelva a la media sin que tú sin que se haya separado lo suficiente como que para ti sea una señal, ¿no? En cambio, en la otra pata, en la pata de las tendencias, eso no es así. Si el precio está subiendo, va a haber roto un máximo en algún momento. Ujú. Bueno, claro, hablabas de que llegas a este acercamiento, muy interesante, como planteabais ahí la hipótesis. Llegas a este planteamiento por medio del estudio histórico de ese activo, por medio de un backtest de tu sistema. No sé cuáles son los criterios clave que determinas o consideras para poder hacer un backtest sin Martí y de esta forma, pues, empezar con algo más o menos fiable, aunque ya sabemos que todo se puede torcer. O sea, algunas Mira, cosas clave que tú determinas en los backtests, que es determinante en este tipo de enfoque al hacer trading. lo más determinante, y es una cosa que ha ido evolucionando a medida que también íbamos nosotros evolucionando, y no sé, quizás alguna entrevista que hice anteriormente decía una cosa y ahora digo otra. Bueno, pues Bueno, el motivo es que vamos simplemente va, evolucionando. Es efectivamente, normal. pero cada vez le estamos dando menos peso a los backtests. Es decir, el backtest es una herramienta, pero no es la herramienta. Un backtest lo único que sirve es para probar que tu idea haya funcionado en el pasado siempre y cuando eh, digamos, la prueba la hagas correctamente, porque sabrás que un backtest es la cosa más fácil de hacer que mienta del mundo. Entonces, simplemente un backtest es nada, es una herramienta más, es una parte de validación más, pero nosotros cada vez le damos menos peso al backtest y es simplemente el paso final para validar que todo lo que hemos hecho anteriormente tiene sentido. Y los datos del backtest también los sometemos digamos, a mucha duda, ¿no? O sea, tienen una incertidumbre asociada que si tu backtest te dice que tu estrategia tiene un Sharpe ratio de 1, me invento, ya, y cuánto de cierto hay en eso, ¿no? ¿Cuánta probabilidad habría de que realmente fuera de 0,5 o que fuera de 1,5 o que fuera de -1 y que fuera perdedora, ¿no? Porque al final un backtest es solamente una realización de una cosa que podría haber ocurrido. Y por esa razón, últimamente, hace ya un tiempo, estamos apretando muy fuerte en lo que es la generación de data sintética y la prueba y la generación de estrategias en data sintética. Porque, y el motivo es el siguiente, ¿no? O sea, tú tienes un solo dataset del eurodólar, del SP500, que es lo que ha ocurrido, ¿no? En nuestro tiempo. Pero ese mismo dataset lo está mirando todo el mundo, con lo cual también ahí hay un problema. Y si tú diseñas estrategias en base a eso, o sea, si tú ya empiezas midiendo si ese SP500 tiene autocorrelación, ¿no? Existen esas tendencias, pasa un tiempo y dices, vale, sí que lo tienen, pero yo ahora no puedo volver atrás y diseñar sobre eso, porque en teoría la información que saque yo de ese experimento está sesgada porque cuento con información futura, ¿no? Que en el momento no habría tenido. Con lo cual, cualquier prueba que haga yo con ese periodo me da una información que yo realmente no hubiera tenido, con lo cual no puedo usar. O sea, si somos puristas, y todo eso que viene, todo eso es el famoso overfitting, que al final te dice que los resultados que tú has obtenido están más hinchados de lo que realmente hubieras obtenido, ¿no? Con lo cual, al final tienes que ser, bueno, por eso, ¿no? Por eso cada vez le hacemos menos caso y que no nos creemos demasiado lo que hizo un backtest. Un backtest es solamente uno de los caminos que podría haber tomado.
El problema de la generación de datos sintéticos, Martí, es que quitas ahí lo que son los sesgos estacionales, quizá, o quitas... Es un reto por sí solo, ¿eh? mm, Sí, sí, porque, es decir, o sea, por ejemplo, el ejemplo más fácil. Dices, vale, voy a generar datos sintéticos fruto de un modelo, de una distribución normal. Vale, pero empezamos mal. ¿Por qué? Porque, como bien sabrás, ¿no? O ya sabemos todos que los mercados no tienen una distribución normal. Eso no implica que las reglas no se puedan diseñar sobre eso. Si tú quieres diseñar una regla que capture tendencias, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos, bueno, siempre digo cogemos, pero para el mercado sudamericano esto suena mal, así bueno, que estamos, estar acostumbrados. em, si tú, y esto viene de ese pasado del audio del que hablábamos, si tú generas una, una onda senoidal, ahí tienes tendencias. Le metes un poco de ruido gaussiano y ahí puedes ver si tu regla que en teoría captura tendencias las captura. ¿Vale? O sea, no es tanto a veces intentar diseñar algo que sea igual que el precio, sino diseñar algo que se parezca lo suficiente como para que tú puedas valorar si las reglas que estás diseñando capturan lo que tú crees que quieren Ujú. capturar. Y eso, si lo pruebas en data sintética, tiene mucho más valor que no si lo pruebas en el SP500 porque la información que podrías haber sacado de probar eso en el SP500, tú ya la tienes en la cabeza y si luego la usas para tomar cualquier decisión, estás introduciendo overfitting, aunque no te guste o no te lo creas, es así. Ujú. Entonces hemos llegado a ese extremo para intentar poner barreras e intentar controlar al máximo, es decir, intentar minimizar la, la no sé cómo llamarlo, el colocar overfitting a las decisiones que tomemos, ¿no? Porque está en todas partes y es Mm, incluso un poco paranoico al final, pero es ujú. eso. Ahí, No sé claro, si ahí me he explicado bien el... sí, 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 está súper interesante. Sigo por ahí un poco por lo que planteabas, Martí, porque claro, así de esta forma elegimos el tipo de sistema, una estrategia que puede ser rentable con datos sintéticos, claro, pero la respuesta de qué activo operamos, ¿cómo la contestas? Una vez que ya Sí, tienes eso, un sistema con datos sintéticos, ¿en qué activo lo operas? ¿Cómo contestas esa pregunta? esa es muy buena pregunta. La verdad es que normalmente, al menos en temporalidades altas, ¿vale? En timeframes es decir, operas en señales diarias para ir a buscar recorridos de un mes o semanas. Normalmente no sueles tener la suficiente validez estadística como para poder decir que un instrumento es más bueno que el otro. Ujú. Normalmente. Y eso lo tienes que mirar siempre después de tener en cuenta los costes de transacción, ¿eh? Porque o sea, si un instrumento es muy caro de operar, entonces ahí sí que puedes descartarlo. Pero normalmente no sueles tener tanta evidencia como a veces te pensarías. A veces sí, pero normalmente no. Cuando son estrategias más rápidas, sí que es más fácil verlo. Entonces, la manera, al final, después de hacer todo el proceso, al final tienes que probarlo en data real, ¿eh? O sea, no es que no quisiéramos usar la data real está allí para usarla. Lo que pasa es que es un one shot, o sea, tenemos que utilizarla al final de todo, para que cuando la utilicemos digamos, vale, me creo lo que estoy viendo. O sea, la data se usa. El tema es que luego sobre esos resultados, si se han obtenido de manera adecuada, tú lo que puedes hacer es intentar medir la incertidumbre que hay alrededor de tu medida, ¿vale? O sea, mides algo que has medido y de esa manera te podrías hacer, eso lo explico en un post que tenemos en Quandemy, con formulitas, incluso el código de Python para hacerlo, se llama Non-Parametric Bootstrapping, es una cosa súper chula. Si quieres luego te paso el link por si alguien lo quiere ver, o sea, Sí, está lo, todo lo allí. metemos en descripción. Ujú. Y está ahí explicadito con las campanitas, el código y todo, ¿vale? Campanitas me refiero a las distribuciones de retornos y las sampling distributions y tal. Pero con eso, por ejemplo, es muy útil para poder verificar y decir, vale, pues realmente este instrumento, la probabilidad, teniendo en cuenta la incertidumbre alrededor de mi medida de que sea ganador, es estadísticamente mayor a este o a este otro. Entonces ahí puedes empezar a escoger instrumentos. También es verdad, y eso es un poco el gran reto que tenemos en este sector, que tú cuando diseñas una estrategia, o sea, tú ya sabes qué estrategia vas a diseñar, ¿no? Dices, vale, yo quiero diseñar una estrategia de reversión a la media. Si te vas a buscar instrumentos que tú ya sabes o que crees que sabes o que no sé, el conocimiento popular dice que son más aptos, tú estás introduciendo overfitting allí. O sea, en teoría,
Y siempre hay un grado de overfitting que vas a introducir, ¿no? O sea, es como lo que sería más puro es coger una persona, ¿no? Alguien que no ha hecho nunca trading en su vida, aislarlo ahí en su casa y que empiece a conocer las cosas desde cero, ¿no? Eso sería el conocimiento puro, pero evidentemente no puedes hacerlo. Pero siempre hay un grado, ¿no? Y siempre es verdad que si dices, vale, pues voy a diseñar una estrategia que quiero estar solamente en largo y, y no sé, buscar retrocesos, pues vale, ya me voy a ir a los índices, pero ya empiezo con un sesgo. Simplemente, siempre y cuando eso lo tengas en cuenta y tengas en cuenta que los resultados que vas a obtener probablemente sean mejores de los que vas a obtener a futuro, está bien. Pero, o sea, no hay un blanco o un negro ahí, hay también un matiz de grises enorme. Eso está clarísimo. Nos has contado un poco lo que es el inicio de una puesta en marcha de un sistema, la puesta en marcha. ¿Cómo determinas cuando un sistema pues hay que darle ya jubilación? ¿Cómo lo determinas, Martí? Esa también es la gran pregunta. Pues de la misma manera en la que hemos podido medir digamos, cuáles son los intervalos de confianza en los que este sistema debería comportarse, cuando se sale de esos rangos de confianza es cuando puede saltar una alerta y decir, vale, quizás esto no se está comportando no como históricamente se habría comportado, pero sino incluso teniendo en cuenta la incertidumbre que hay alrededor de ese comportamiento pasado. Y eso lo que puede, por ejemplo, sin ir más lejos, esto lo conoce todo el mundo. Puedes utilizar una simulación de Monte Carlo con repetición, es decir, non-parametric bootstrapping, para medir posibles desempeños que podría haber tenido tu estrategia y Si ver. quieres definir, Martí, qué es esto que estabas comentando Sí, para que perdón, perdón. se entienda. Es que como Sí, había dicho lo del artículo, sí. ya lo daba por supuesto en plan que se podría ver ahí. Si no, al final es simplemente imaginaros que tú tienes una serie de retornos de una acción, ¿vale? Pues más uno, más 5, más 3, más 7. Lo que haces es o sea, tienes aquí los resultados, ¿vale? Creas una nueva línea y los mezclas con repetición. Pues si había solo un más 7, quizás ahora hay todos son más 7. Y lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir millones de veces. Cientos de miles, no hace falta llegar a millones. De hecho, decenas de miles es suficiente. Pero con eso utilizas datos reales para crear variaciones de lo que podría haber ocurrido en futuros alternativos, llamémoslo así, para poder tener en cuenta que otros caminos que podría haber tenido tu estrategia. Si tu estrategia o los resultados dependen del resultado anterior, pues bueno, en lugar de hacerlo por un sampleado individual, pues coges paquetes de 2 o 3 trades o de 2 o 3 días, o lo que quieras y los mezclas. Esto está explicado con súper detalle en el artículo este. Pero al final lo que te permite es una técnica estadística nada más que te permite, a través de un sample, ¿no? De una muestra de una población, que tú por definición no tienes acceso a los datos de la población, por eso tomas una muestra, con lo cual no tienes toda la información completa, pero a través de esa información incompleta te permite hacer una estimación de lo que podría, digamos, del modelo que podría estar realmente gobernando a esa población a la que tú por desgracia no tienes acceso. Ujú. Alguien, a lo mejor, ¿Vale? Es lo Martí, mismo. perdona, No, no, termina. que imagínate, tienes una tienda de zapatos y cada cliente que viene, tú te apuntas el número de zapato que se ha comprado, ¿no? Pues tú con esos datos, tú evidentemente no tienes medido el pie de toda la población mundial. Pero si te han entrado, no sé, 1000 clientes, quizás puedes hacer una estimación, decir, vale, pues quizás en mi pueblo la gente, más o menos, parece que hay un modelo que gobierna el tamaño de los pies de la gente, ¿no? Pues eso. Ujú. Es el mismo concepto. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué entonces utilizar datos sintéticos si tienes ahí la simulación de Monte Carlo? Es una simulación, pero ¿por qué? ¿Por qué no tiene que ver? ¿Y por qué mejor datos sintéticos en tu caso, Martí? Esta simulación, o sea, los datos con el non-parametric también los utilizamos, pero los utilizamos al final. ¿Por qué? Ujú. Porque al final, si tú lo que haces es coges por paquetitos, es decir, una semana del eurodólar o un mes del eurodólar, y los juntas, aunque sea de manera aleatoria, tú al final también estás viendo, o sea, estás realizando un experimento sobre datos, imagínate, del 2024 del eurodólar al inicio de tu backtest. Con lo cual son datos que en ese momento realmente no hubieras tenido, pero bueno, puedes entender que si tienes esta idea del sampling aleatorio, pues podrían haber ocurrido igualmente. Ujú. Por eso lo utilizamos al final, ¿eh? Porque, o sea, todo lo que tenga que ver con data real o derivado de data real es lo más al final de tu proceso creativo posible.
Ujú. Hemos hablado incluso hablar, Martí, a muchos autores de cómo pues, la simulación de Monte Carlo tampoco es tan útil como se nos ha hecho pensar siempre a la No, hora de para evaluar nada. estrategias. ¿Por qué dicen eso esos autores? No sé cuál es tu opinión, Martí. Porque al final, ¿en qué se basan? En un backtest que tú ya has obtenido. O sea, si tú tienes un backtest súper verfiteado, por mucho Monte Carlo que le hagas, digamos, la materia. Yo me encanta hacer pizzas, ¿vale? Em, si la salsa de tomate que tú tienes es una porquería, por mucho que tú la mezcles, le pongas azúcar, le pongas lo que te dé la gana, va a seguir siendo una porquería, ¿vale? Pues lo mismo viene aquí, o sea, por mucho que tú iteres y cojas el dato del principio y el dato del final y los mezcles, si esos datos no representan algo, o sea, no representan una realidad pasada con toda la precisión que deberían representar, no te sirve de nada. Ujú, ujú. No sé si me explico, o sea, es que Sí, 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 todo en perfectamente. el trading se ha hecho muy famoso porque es muy bonito ver eso de colores y todas las posibilidades y tal, pero no sigue siendo, no, o sea, sigue siendo una simulación sobre algo que por sí solo no conocemos tampoco. Entonces siempre hay incertidumbre en todo y es una herramienta más que puede ser útil para medir ciertos valores, pero no es la herramienta porque no existe. Ujú, ujú. Entonces yo diría, bueno, yo soy de esta opinión también, pienso que es simplemente una herramienta más que tiene sus puntos flojos y si los conoces los puedes aprovechar a tu favor, Ujú. simplemente. Hablando de herramientas, aunque no de ese tipo de herramientas, Martí, si alguien te ha escuchado, por ejemplo, hablar en el día de hoy, ¿no? Y ha dicho, pues a mí me interesa pues hacer trading como Martí. No sé qué herramientas utilizas, qué herramientas, hablando acerca de software o no sé Python, qué medios, como alguien puede acercarse a esto que haces tú, Martí. vale. También una cosa, o sea, yo voy a decir esto después de haber estado más de 10 años picando piedra y viniendo de la ingeniería electrónica. Entonces, a lo que me refiero es que si una persona se está iniciando o empieza de cero, que no se asuste, porque evidentemente yo cuando empecé tampoco, yo oía estas cosas y casi que me entraban náuseas. Entonces, que me refiero que puede parecer muy abrumador cuando te viene todo de golpe, pero que no, o sea, no lo es sencillo, ¿vale? Pero bueno, todo tiene un proceso. Pero para crear infraestructura, Python, ¿vale? Para crear diseños, para crear, o sea, todo lo que es crear tus propias herramientas con un lenguaje de programación que te permite hacer lo que tú quieres hacer, Python. ¿Por qué? Sintaxis sencilla, fácil de aprender, muy fácil de mantener y es mucho más productivo que hacerlo en otros lenguajes como Java o C++. Eso para empezar. Y diría también tecnologías de bases de datos, MongoDB, o sea, bases de datos de documentos no relacionales y luego bases de datos relacionales, típico SQL, son básicamente las tres tecnologías que utilizamos. Luego sí que tiramos mucho de AWS, ¿vale? De tecnologías serverless, Lambdas, DynamoDBs, pero bueno, eso realmente da igual. Pero sí, las tecnologías core son esas. Python para el análisis de datos y la limpieza y la creación de herramientas. Am, sí, básicamente SQL para y Mongo para el guardado de datos y la persistencia de estos datos. Y realmente, bueno, y luego, por ejemplo, está ¿qué plataforma usas? Pues bueno, por ejemplo, si utilizas MT5, eh, tienes la opción de aprender MQL5. Yo he hecho mucho trabajo en MQL5, es muy rápido, pero o sea, le encuentras, a la que necesites hacer una cosa un poquito más compleja, no te lo permite. Por eso directamente creo que Python es lo mejor. Y depende de Fix, comprender el protocolo Fix podría ser interesante, depende con qué broker trabajes. Por ejemplo, si vas a operar con Elmax, es muy interesante operar con Fix con ellos. Que Fix es el lenguaje con el que le dices al broker, oye, cómprame un euro, un lote de euro dólar. Pues en lugar de decírselo por teléfono, pues le envías un mensaje codificado en Fix, que es el em, Financial Exchange, Financial Information Exchange, eso es. Un protocolo nada más. Y nada, me está quedando esto más complejo de lo que quería que quedara. Pero No, Python, está chicos. muy bien. Está muy bien, porque hablando Sí, acerca de herramientas, Python es. Y plataformas, pues eso, pues MetaTrader 5 está muy bien. ujú, TWS Interactive Brokers es un poco terrible, pero han sacado una que se llama IBKR Desktop, que no está mal. Existen multicharts, ¿cómo se llama? TradeStation, o sea que en cuanto al acceso a la liquidez, esas son buenas opciones también. ujú.
NinjaTrader estaba muy bien. Mira, nosotros operamos un tiempo en NinjaTrader, esto no lo había dicho, es verdad, después de Pro Real Time. Sí, luego nosotros sí que es verdad que tenemos un curso en Udemy de que enseñamos a cómo crear un... Ay, perdón, la alarma. Tranquilo. Enseñamos a crear un framework de trading por eventos en Python y conectándolo a MT5 para que puedas operar en MT5 a través de Python, todo diseñado automáticamente con ingeniería de un poco, o sea, un poquito de ingeniería del software, arquitectura hexagonal, cómo estructurar bien un proyecto, etcétera, etcétera. Esto no lo digo para vender, o sea, lo tenemos en Udemy y lo vendemos a 10 euros, o sea que os aseguro que no nos ganamos la vida con esto. Y lo Mm, hemos puesto a esos precios para que todo el mundo pueda acceder a ellos. qué bueno, Que pues o sea, invitamos que a... no nos dedicamos a vender cursos, me refiero, Mm. pero Pondremos también, si quieres, en esa es una descripciones herramienta. el link para que la gente lo pueda tener. Obviamente, la mayoría de esas herramientas, Martí, que estás contando, llevan, iba a decir décadas, algunas no, pero sí llevan mucho tiempo. Es verdad que se van actualizando, obviamente, pero es cierto que están saliendo últimamente muchísimas herramientas pues que quizá puedan marcar el futuro. Yo no sé, de las últimas que han salido, ¿hay algo que tú hayas visto últimamente que has dicho, pues mira, esto creo que va a ser determinante para los próximos años? ¿Partí algún, no sé, herramienta, Sí, avance, entrenamiento algorítmico, software, algo que hayas visto, Martí? deja que haga un pequeño inciso. Cuando Por hablaba de favor. Python antes, voy a ser un poquito más específico porque decir Python es como muy... Ujú, Pero, por ejemplo, aprender NumPy, Numerical Python, la librería para trabajar con datos numéricos, aprender Pandas para el tema de series temporales y data frames, ¿vale? Scikit-learn, si queréis temas de Machine Learning y tal. Pero básicamente NumPy y Pandas son como el ABC de lo que vais a hacer como traders algorítmicos trabajando en Python. Pero, por ejemplo, cosas nuevas, hay unas librerías una librería que se llama Polars, que está programada en Rust, que es el nuevo competidor de C++. Yo creo que, de hecho, la estamos probando y es bastante interesante. Básicamente es más rápida que Pandas para procesar, sobre todo para indexar datos, o sea, datasets muy grandes. Yo creo que ahí puede ser interesante. Estamos mirando también ArcticDB, que es una base de datos que crearon el equipo de Man AHL, uno de los fondos sistemáticos más grandes del mundo. Mm, No sé si es el que más, pero de los que más. Que es una base de datos de data frames, que de hecho el proyecto hace mucho tiempo que lo seguimos y lo han ido avanzando y ahora pues está muy maduro y es muy interesante para poder montarte buenas infraestructuras de datos no solamente en local, sino que trabaja bien con S3 de Amazon. S3 es como la nube de Amazon donde guardas objetos, donde guardas datos, ¿vale? Estas tecnologías creo que pueden ser muy interesantes y, bueno, evidentemente todo el campo de la inteligencia artificial y tal, pero nosotros la verdad es que con esto, en lo que es el trading, no le hemos acabado de sacar. O sea, los algoritmos de Machine Learning son muy útiles para generar sistemas de gestión de riesgo, de poder colocar assets parecidos, o sea, encontrar assets que realmente se comportan de manera similar para poder diversificar mejor un portafolio y tal, pero decir de montarte un modelo de reinforcement learning para que me diga si compro o venta, seguramente hay quien lo hace, ¿eh? Nosotros ahí sí que no. Tampoco nos hemos metido a fondo, pero no es un tema que... ujú. Qué Bueno, bueno. no sé qué más decirte ahora. Seguramente luego paremos la reunión y se me empiecen a ocurrir cosas, pero Hombre, has dado unas cuantas, ¿eh? Con eso yo creo que quien nos escuche... sí, no, pero Polars y puede- tal, creo que está bien. Tecnologías como Rust para por si hay que programar cosas más rápidas. Am, sí, bueno, la verdad es que no sabría decirte más ahora. Bueno, con eso es suficiente, Martí. Ya terminando, porque sabemos que tienes una reunión ahora, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, hacemos ya prácticamente una hora. Si alguien nos está escuchando, Martí, y quiere emprender un poco el camino que tú has emprendido, ¿qué consejos le das? ¿Qué libros recomiendas? ¿Qué recursos indicas? No sé, alguien, imagínate un jovencito Vale, de 20 años, 19, que nos está viendo, o un hombre de 50, da igual, ¿no? Y quiere ahora empezar. ¿Por vale. dónde Si empieza? es, si es una persona que está estudiando, lo primero es no dejes la carrera, como hice yo. Mala idea. Aunque no me arrepiento, ¿eh? Pero no lo hagas. Eh, Búscate un trabajo, es decir, ten una fuente de ingresos estable que te dé para vivir y luego con eso y con esa pata cubierta puedes hacer lo que te dé la gana en los mercados, con cabeza, por supuesto.
pero no es lo mismo que si necesitas pagar tus facturas. Esto por un chaval de 20 años que iba en casa de sus padres quizás no tiene tanta importancia, pero se lo recomendaría igualmente. Por una persona más mayor, no hay que decir nada, o sea, la persona ya tendrá la suficiente experiencia como para ver que tiene sentido. Eh, Eso sería lo primero, ¿vale? Porque el trading es muy difícil, probablemente no nos ganemos la vida con ello y hay que tener, o sea, es decir, está bien tener un sueño, pero cuidado con lo que arriesgas para ese sueño. O sea, cúbrete porque si luego no funciona, no es lo mismo que no funcione y tengas un colchón para estarte varios meses tranquilo, que si dices, vale, es que no puedo pagar el alquiler o no puedo comer. O si tengo hijos no les puedo dar de comer, no sé. Eso es lo primero. Luego, ármate de paciencia y perseverancia, porque yo creo que son las claves para tener éxito. Y si puedes, ten un poco de suerte, aunque no sé cómo, pero sí, diría eso. Y lo más importante que no he comentado, rodéate de un buen equipo. Gente más inteligente que tú, de la que puedas aprender, que no tenga miedo a decirte lo que piensa, aunque, aunque pueda doler, ¿vale? Porque al final estamos aquí para mejorar y creo que no hay nada mejor que el sentimiento de crear algo juntos con un equipo y de ver que tira adelante y decir, hostia, pues lo hemos conseguido, ¿no? Que el trading solo es muy complicado y por algo los hedge funds emplean a miles de personas o cientos. Ujú, O da igual, o equipos muy pequeños, pero no es un tío solo o una tía sola, no es una persona sola, ujú. ¿vale? Que si ellos lo hacen será por algo. Y nada más, y eso, y paciencia. ¿Algún Sobre todo libro paciencia. que te haya gustado, Martí? Ah, libros, perdón, sí. Mira, es que tengo ahí la librería. Ujú. El de Gregory Zuckerman, de The Man Who Sold the Market, que va sobre Rentec, muy interesante, muy interesante, me gustó mucho. Luego, por ejemplo, todos los temas de Kaufman tiene libros muy interesantes, están muy bien. Es que Kauffman, miro por allí porque portada. tengo los libros, estoy haciendo Tenemos memoria. artículo suyo en portada de Perry Kaufman en este número 59 de Hispatrading, así que ya aprovechando la cuña, aconsejamos que se meta todo el mundo a leer el último artículo de Perry Kaufman en Pues Hispatrading. mira, tiene cosas muy interesantes. Sí que hay muchas cosas de las que dice que creo que a veces, va, da igual, como todo el mundo. O sea, él le habrá funcionado en ese momento, lo quería así y luego quizás pues no. En cualquier caso da igual. O sea, está muy bien para entender cómo piensa y para coger ideas, que eso es lo importante. Los libros de Ray Dalio son muy interesantes. Había uno que se llamaba de Rishi Narang también, Inside the Black Box, para la gente que quiera estar en el trading algorítmico. Es muy interesante. Flash Voice es un clásico, aunque creo que ya está un poco desactualizado. Y luego sí que es verdad que los libros de Marcos López de Prado, estos no los recomendaría si una persona empieza porque se va a marear. Yo me mareo cuando los leo. Y es muy interesante, pero no acabo de ver tan bien cómo aplicarlo. Pero bueno, eh, sí, yo creo que esos son los que no me deje nadie. Luego, bueno, están los de... Espera, que ahora un segundo, que no veo el nombre. Sí, 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 sí. Ah, sí, Yves Hilpich, eso es. Y estos de aquí, que es que los tengo por ahí, pero por ejemplo los de Ernie Chan están muy bien. Am, Ah, bueno, ahora no sé si se verá, pero por ejemplo este que lo eh, tengo aquí a mano, ¿eh? Los otros también le están muy tenemos, lejos. a Chan también le tenemos en Hispatrading como colaborador habitual, ¿eh? Así que también Caray. animamos. Pues sí, sí. No, mira, no era apuesta, ¿eh? Y Hilpich también para temas de Python para finanzas, muy interesante. Yves Hilpich. Ujú. am, Kevin Davey tiene cosas interesantes. También ¿También lo colaborador de tenéis en Hispatrading. Trading? Sí, sí, Vale, sí. 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 Luego había, bueno, son libros más técnicos de Harris, por ejemplo, de Trading and Exchanges y tal, pero bueno, Ujú. yo creo que con los que he comentado es más que Y suficiente bueno, para empaparse y lo típico, seguro que después se me ocurren otros que tengo por ahí y que no he pensado y no he bueno. visto. Con esos han estado genial, Martí. Martí, ya terminando por la entrevista, sí nos gusta saber un poco más de ti, cómo podemos contactarte, invertir en ti, formarnos contigo si es que das formación, contactarte, no sé, cuéntanos un poco. Es decir, si alguien te ha visto y dice, mira, pues yo me interesa mucho lo que hace Martí, ¿cómo te encuentro y qué hago contigo cuando te encuentro? Vale, pues yo diría que lo más fácil es por LinkedIn. Ujú. Am, yo soy un poco desastre con el tema de las redes, ya aviso, pero por LinkedIn suelo poder contestar em,
digamos, a tiempo, o dentro de lo que sería socialmente aceptable a tiempo. Tú mismo lo has podido ver con los mails Y que tardo demasiado en tengo que decir contestarte. que me ha costado mucho tenerte aquí, ¿eh? Me ha costado mucho, ¿eh? Te has resistido, ¿eh? Pero mira, al final Sí, no, ya, mereció la pena. ya lo Ujú. siento porque de verdad que... Ay, los alarmas, por favor. Porque no, estaba fuera de mi control porque han sido unos meses Ujú. locos, pero bueno. Luego por LinkedIn, luego tenemos el blog de Quandemy, que ahí sí que publicamos pues a veces lo que pensamos, con artículos bastante, o sea, cuando son técnicos y son muy, es decir, tocan un tema de verdad, con mucha extensión, son artículos de más de 3.000 palabras normalmente, con código y con imágenes y tal. Luego tenemos algunos cursos en Udemy, dos los tenemos gratuitos y dos los tenemos de pago. Cuando digo de pago es que os vais a Udemy y os van a hacer una oferta para comprarlo por 10 euros o 15, da igual. Uno de ellos son 20 y pico horas y el otro son 13 o 14 horas, o sea, es una ganga. Nosotros la formación la hacemos para mejorar nosotros y para buscar talento para fichar, ¿vale? O sea, no nos ganamos la vida con la formación. Solamente hay que entrar en Udemy y verlo y haces números. Teniendo en cuenta que ellos se quedan el 90%, poco, poco te queda. Así que bueno, no sé, lo quiero decir porque es Está importante. Todo bien. el mundo dice esto de los cursos y por qué vendes cursos, no sé qué. Vale, nosotros los tenemos ahí, ni te diría que los vendemos porque es que no. Y, ¿y qué me falta decir? Eso. Por LinkedIn tenemos la web de Quandemy, eso tenemos la web de Comalogic, por si le queréis echar un vistazo también. Ujú. Y nada, luego tenemos el Darwin de KLV, por también si le queréis echar un vistazo, pero eso ya cada persona va a decidir lo que tenga que decir. Pero yo creo que si no, luego pues ¿no? Te paso Todo, los por links y los favor. dejas aquí debajo y ya está, que seguramente me olvido de algo también. Sí. Y sí, yo creo que por LinkedIn sería lo mejor, sí. Pues así lo haremos. Recomendamos a todo el mundo que también pueda contactar con Martí y pueda saber un poco más de él y todo lo que hace. Martí, Y un del resto auténtico del placer. equipo, también, que hablo El resto en nombre de ellos y el resto del de equipo también. Comalogic. Eso es. Ahí, perfecto, Martí. Pues en este caso, como habla contigo, te doy las gracias a ti. Trasládalas también al resto del equipo por habernos Así lo haré. prestado ahí tu presencia durante un ratito y un placer, haber estado contigo ese rato y conocer un poco más de cómo piensas, tu filosofía y todos los buenos consejos que nos has dado, ¿eh? Así que nos vemos en la siguiente. Pues muchas gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Ahora.